está compuesta solamente por policías. La sociedad debe ser parte de este ente que luche contra la violencia de manera permanente. Agradecido y buenas noches. Muchas gracias, coronel. Muy amable. Buenas noches a usted. Y precisamente voy a saludar en este momento a Celia Taborga, quien nos ha estado acompañando, escuchando precisamente la conversación, la entrevista con el coronel Alarcón. Celia, muchas gracias, muy buenas noches. Ella es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bolivia y estamos precisamente listos para escucharte, Celia, en todo lo que significa este nuevo contexto de la COVID-19 y cómo están en mayor vulnerabilidad nuestras niñas, adolescentes y mujeres en todo el país. Celia, muchas gracias. Muy buenas noches, Jimena. Muchas gracias por esta entrevista. Un saludo muy cordial a todas y todos los televidentes. Estamos realmente muy preocupados con esta situación. Este sábado 11 de julio conmemoramos el Día Mundial de la Población y el tema de la conmemoración para este año se relaciona a las prácticas nocivas hacia niñas y adolescentes en el mundo. Y claro, todos estos estudios y esta conmemoración va a precisar también y va a girar alrededor de lo que está sucediendo en América Latina y en Bolivia, por supuesto. Cuando hablamos de prácticas nocivas hacia niñas y adolescentes, nos referimos a las distintas formas de violencia, pero también a los embarazos en la niñez y la adolescencia, que en la mayoría de los casos son embarazos producto de violencia sexual. Siquiera un 90% de los embarazos menores de 15 años, si no más, son producto de violencia sexual. Innumerables estudios a nivel mundial nos muestran esta cifra, ¿no? Y estos embarazos son producidos también en su generalidad, lamentablemente, por hombres muy del entorno de la víctima, ¿no? Muy de la familia, del entorno muy cercano, de la comunidad muy cercana, en fin. Entonces, realmente es una situación muy preocupante, ¿no? Celia, ¿tienen ustedes datos muy interesantes, alarmantes, según estimaciones del UNFPA? Durante la cuarentena que se vive en Bolivia, que inició en marzo, al menos 4 niñas y adolescentes al día son víctimas de violencia sexual, sin contar el subregistro de chicas que callan esta situación. Así es. Los registros del Ministerio de Salud de enero a mayo, solamente de enero a mayo, mostraban que habían habido 663 embarazos en niñas menores de 15 años. Estamos hablando de niñitas muy pequeñas, menores de 15 años, que a veces son niñas de 10, 11, 12 años, ¿no? Pequeñitas. Y estos 4 embarazos en niñas por día, pues es una cifra alarmante. Y como tú bien decías, Jimena, no es el dato real, es mucho mayor el dato real, porque este es un dato que nos brindan los registros administrativos del Ministerio de Salud de aquellas niñas que han llegado a realizar el control prenatal. Entonces, los registros administrativos de los controles prenatales nos indican esto. ¿Cuántas niñas no han llegado a hacerse los controles? ¿Cuántas niñas, ¿no es cierto?, están en silencio viviendo estos embarazos? En fin, es algo que con toda seguridad debe ser muy, muy alarmante, ¿no? Algo que queremos destacar, que es algo que lo reiteramos siempre, para que además nuestros televidentes también comprendan la gravedad de este tema. El útero de una mujer es del tamaño de su puño. Imagínense ustedes el puño de una niñita menor de 15 años, de 10, 11, 12, 13, 14 años. Es un puño chiquitito, es decir, es un útero muy pequeño que no tiene la capacidad de albergar, ¿no es cierto?, en las mejores condiciones a otro ser, sin hablar
de las repercusiones que tiene un embarazo en la vida en general de la niña. Estamos solamente hablando de lo que es su salud. El riesgo de mortalidad materna por un embarazo en la niñez es enorme, es muy preocupante, ¿no es cierto?, lo que puede suceder no solamente en términos de muerte, sino también las secuelas que deja en la salud de una niña un embarazo a tan temprana edad. Además, claro, de todas las otras repercusiones, ¿no? Como decíamos, en la vida misma de la niña, en sus estudios que muchas veces los deja, en su formación, y que las va a obligar después a tener empleos, ¿no es cierto?, muy mal remunerados, donde obviamente, ¿no es cierto?, el ciclo de la pobreza se va a continuar y continuar. El tema de estos embarazos nos preocupa mucho que además, ¿no es cierto?, durante enero a mayo también, y estos mismos registros administrativos nos muestran que si sumamos a estas niñas menores de 15 años y hasta las adolescentes hasta los 19 años, de enero a mayo se suman 13.000 embarazos que han habido en el país. Es decir, estamos hablando de 89 embarazos en niñas y adolescentes por día. Esto en el marco, además, del COVID y de la cuarentena. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde surgen estos embarazos? ¿Quién los produce, estos embarazos? 89 embarazos diarios es realmente una cifra alarmante. Y ahora estamos hablando de niñas también, de jóvenes también, hasta los 19 años. Pero obviamente son chicas, jovencitas, o niñas, ¿no es cierto?, que están poniendo, que están en riesgo sus vidas, que están en riesgo todo lo que es su desarrollo, como decíamos, Jimena. Realmente todo esto nos llama a la acción, debe urgir, ¿no es cierto?, la acción. Y por eso, como UNFPA, queremos expresar nuestra gran preocupación sobre la gravedad de esta condición de las niñas y las adolescentes y hacemos un llamado para que las autoridades nacionales, las departamentales, las municipales, fortalezcan sus esfuerzos de prevención y protección a estas niñas, ¿no? Realmente es importante señalar que pese a las muchas limitaciones que se tienen en este momento y la demanda de necesidad de atención de los casos del COVID-19, no se debe dejar de lado el funcionamiento de servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no?, y los servicios de atención y prevención de violencia hacia niñas y adolescentes. Para ello es fundamental proveer a los centros de salud de toda la protección que se requiera de bioseguridad para el personal de salud y también para las usuarias de los servicios, ¿no? Muy bien. Creemos también como UNFPA, perdón. Sí, Celia, bueno, estamos escuchándote, estamos alarmados porque hemos visto que estas situaciones pasan en el núcleo del propio hogar. Y lo peor de todo, no pueden acceder a la justicia, la denuncia muchas veces no llega y estamos hablando de que además estas niñas están viviendo con sus agresores sin ninguna posibilidad de contención y menos aún de denuncia. Estamos hablando de que están en una situación, además de vulnerabilidad, de total indefensión. Exactamente. Es realmente una situación tremendamente alarmante, ¿no? Como UNFPA estamos apoyando a los gobiernos municipales para que los servicios de salud y los servicios de atención a la violencia sigan funcionando. Pero sabemos que la crisis sanitaria está demandando personal, recursos, en fin, para la atención de la crisis misma y lamentablemente se están poniendo en riesgo estos otros servicios. Entonces, por un lado es muy difícil para la víctima el poder denunciar. Lo es en una situación de normalidad, digamos, ¿no?, cuando no estaba el COVID presente. Ya era difícil el que una persona, una niña,
además que sufre violencia sexual, la pueda denunciar. Ahora, en este marco es peor aún, y además, ¿no es cierto?, hay un problema con los servicios porque obviamente se están priorizando estos otros. Entonces es fundamental que se hagan todos los esfuerzos y que realmente pasemos del discurso del cuidado, ¿no es cierto?, a la protección real de la niñez, a una acción efectiva de protección desde el Estado, pero también desde los diferentes niveles de gobierno, de la comunidad y de la familia, ¿no? Las niñas, como tú decías, Jimena, están viviendo con sus agresores en este momento, están sufriendo violencia sexual, están sufriendo violencia de todo tipo, las mujeres, las adolescentes, las niñas, y hay que hacer algo. Creemos que los medios de comunicación tienen mucho que hacer. Creemos que programas como el tuyo son fundamentales para que se tome conciencia y que la sociedad tome conciencia y que se deje de ver como normal, ¿no es cierto?, todo este horror que se está viviendo en términos de violencia, en términos de embarazo en la niñez, en términos de estas niñas y de estas adolescentes que están tan desprotegidas, ¿no? Muchas gracias, Celia, por habernos permitido este contacto. Además que es un tema tan sensible que muchas mujeres no deben ni siquiera querer escuchar el tema. Prefieren ignorar una realidad, cambiar de canal, dar la vuelta a la página porque creen que al no escuchar este tipo de información, esto no es real. Sin embargo, vamos a insistir desde el programa como un compromiso periodístico para que estos temas lleguen hasta la sociedad, se puedan visibilizar estos hechos, porque necesitamos también una sociedad que reclame, que pida, que exija y que no sea cómplice. Celia, muchas gracias. Permítenos, por favor, estar en permanente contacto contigo. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ti, Jimena, y al programa. Es muy importante, como decíamos, ¿no es cierto?, que se hable de estos temas, que se hable abiertamente. Es un buen momento para que las familias puedan trabajar también con sus hijos, hijas, en temas de educación para la sexualidad, que hablen de los temas, que empoderen a sus hijas para que realmente puedan reconocer las niñas, ¿no es cierto?, el momento en que están comenzando a vivir alguna situación de violencia. Muchísimas gracias, Jimena. En nombre de la población de Naciones Unidas. Muchas gracias. Gracias, Celia. Ha sido muy amable. Hemos conversado con la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bolivia, Celia Taborga. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos. Les recuerdo que Clínica Shaldo está con